Importancia de la historia y su educación en los diferentes sistemas de enseñanza, cómo se imparte en nuestros centros educacionales. El tema de hoy que comparto con Lázaro Manuel Alonso y con invitados que tenemos listos en nuestro estudio. Se nos habían quedado algunas interrogantes que tienen que ver con la formación de nuestros maestros, de nuestros profesores, por supuesto, cómo hacer de esa preparación también que sea didáctica para que luego lo lleven a sus estudiantes, y también sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Conversábamos hace unos minutos, bueno, cómo aprovecharlas también en el sentido de la adecuada educación. Sobre todo esto nos han escrito muchísimas personas a través de redes sociales, también a través de nuestro correo. Hoy estamos compartiendo, Raúl, las que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, y el viernes, cuando regresemos con este asunto, vamos a publicar aquellas que usted nos ha hecho llegar a través del correo electrónico, así que con mucha paciencia estaremos esperando otras comunicaciones también durante la semana. Hoy el Twitter, y el viernes entonces hablaremos sobre esos correos que nos han llegado a nuestra dirección. Bueno, te voy a dejar entonces para que dejes a conocer las opiniones a propósito. Vamos a revisar otra vez nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y esta opinión que les muestro viene de la mano de Ernesto Guerra Arias y dice: para que la historia sea atractiva hay que despojarla de todo formalismo y misticismo. Nuestra historia está asignada por la lucha para lograr y mantener la soberanía. No podemos olvidarla porque eso sería renunciar a nuestra identidad nacional, dice Ernesto García Arias. Vamos a revisar otra que nos llega también a través de la cuenta en Twitter. Hay que buscar recursos, nos dice Ivette Álvarez 5, recursos pedagógicos para todas las asignaturas, pero la historia lleva investigación, anecdotario. Estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos para transmitir valores. Vamos a revisar otra opinión también en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Talía: los jóvenes de Cuba deben recibir la historia como se cuenta en las casas, la vida familiar. La historia debe contarse en anécdotas, sin tantas fechas, y sí con muestras de acciones y actitudes loables de nuestros héroes, de quienes somos continuidad. Cuba es cultura, utiliza esas dos etiquetas para su comentario. Voy a terminar con otra opinión también en Twitter. Dice Fabio Abad: el rescate de nuestra historia es fundamental para la preservación de nuestros valores. Nuestros profesores son los principales artífices de esta tarea, y en ellos recae la búsqueda de nuevos métodos para impartir la historia de manera amena e interesante. Me voy a quedar con esta opinión porque habla precisamente de los maestros y de esa responsabilidad que tienen. Y aunque decíamos que no solo depende de lo que se aprende en la escuela, sino que también hay una responsabilidad social y familiar, y también desde los medios de comunicación. Recuerdo con muchísimo agrado Duaba, por ejemplo, cómo reseñaba hechos de nuestra historia tan atractivos, llevados también a la televisión, o la recién finalizada lucha contra bandidos, esos capítulos que nos hicieron vivir un episodio de la historia de Cuba poco conocido para muchas personas, para muchos jóvenes. En lo particular, confieso, hay muchas anécdotas, interioridades de todo este enfrentamiento que no conocía. De cualquier manera, seguramente es la experiencia de muchos de nuestros jóvenes. Vamos a los maestros, profesora Miriam, también Rafael. ¿Cómo lograr que nuestros maestros adquieran esa adecuada preparación para llevar la historia de la manera más atractiva? ¿Qué se está haciendo hoy para que esa enseñanza, ese aprendizaje, esa educación también explote todos estos recursos para convertir la historia en una de las asignaturas más atractivas de nuestra enseñanza? Mira, la historia ante todo es un elemento clave, es base para la formación de la cultura política de las nuevas generaciones, pero también para formar la identidad y la cultura, y abrazar, por supuesto, y defender la revolución. Pero en ese proceso nosotros tenemos que lograr profundizar en la preparación de cuadros y maestros, y en ese camino está el Ministerio de Educación desde hace varios años, de manera muy unida a la Academia de la Historia, la Unión de Historiadores, el Instituto de Historia, profundizando en la preparación de los maestros. Y hay que entonces vincular esto a cómo cada maestro tiene un espacio en sus instituciones para desarrollar la preparación metodológica en momentos de carácter colectivo, en momentos también que requiere y es base la autopreparación. Es decir, que necesita también de formar y seguir sedimentando esa cultura a partir de los resultados de las nuevas investigaciones. No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, y ese hoy es un elemento esencial, es clave. Por supuesto, utilizando la posibilidad también del intercambio colectivo en preparaciones concentradas que se hacen en los territorios, y en talleres que también al menos 2 veces en el año hacemos a nivel nacional con los principales metodólogos o con los metodólogos provinciales, así como también en los territorios en determinados momentos del curso
con en las provincias, en los municipios, intercambio con los profesores de historia. Hoy nosotros también tenemos que decir que como nunca antes, contamos con la mayoría de los profesores de graduados universitarios, profesores en ejercicio, pero al propio tiempo, pues por supuesto, se continúa su superación. Tenemos que contar, por supuesto, también con estudiantes que están estudiando en las universidades, especialmente los de la carrera de Historia y Marxismo, pero no solo con ellos. Hay lugares donde se necesita utilizar también o contar con el apoyo muy importante de otros estudiantes universitarios que también se preparan para poder cumplir con ese rol. Y en las escuelas pedagógicas se están formando también profesores para la enseñanza primaria, preparándolos para que estén en condiciones de impartir estas asignaturas. Y especialmente hay una variante que se abrió hace menos tiempo, hace 3 años, para formar profesores de historia de secundaria básica y de la enseñanza politécnica. Yo estoy también con mucha insistencia diciendo que hoy nosotros también contamos con más posibilidades desde la tecnología, que lo que tenemos es que seguir, por supuesto, preparándonos porque los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen muchas más habilidades que nosotros. Pero sí hay dentro de la preparación metodológica especializada y posgrado espacios que el maestro debe prepararse para hacerlo. Y se cuenta también con un material que circula, llamado Paquete Eduque, y por supuesto también con Cuba Educa, que es el espacio, es el sitio de la educación cubana, donde usted puede también tener la posibilidad de acceder a esos materiales. Yo creo que la calidad tenemos que seguir trabajando por ella y en ese empeño estamos hoy. De manera que qué bueno que tenemos esos maestros. No todos son graduados, pero contamos con maestros y maestros comprometidos que nos podrán ayudar seguramente a seguir avanzando. Cómo desarrollar más calidad desde la clase, más motivación, más calidad incluso en la manera en que preguntamos, mover más la reflexión, el pensamiento, la crítica. Eso también es algo que hay que seguir alimentando, porque se trata no de repetir. Y te voy a comentar algo también para terminar. Nuestros estudiantes estaban yendo mucho a Wikipedia. Hoy ya Ecurré es otra variante que actualizada con todo el trabajo que se está haciendo por la Unión de Historiadores puede estar ayudando. Pero tenemos también que abrirnos, como decía Cervantes, y no empieza en la universidad. Nosotros tenemos que lograr preparar a nuestros estudiantes con conocimientos, con argumentos, para que puedan enfrentarse a todo tipo de información, literatura, a las redes sociales, porque hoy precisamente análisis de hechos que no se manifiestan en esos materiales audiovisuales no siempre se corresponden con la realidad. Por eso, insisto, el maestro no se puede limitar a conocer el libro de texto. El maestro tiene que estudiar y en ese empeño estamos, lo hacemos. Y bueno, hay que seguir a estudiar la literatura con que usted cuenta, de ese contexto, de ese periodo histórico, de ese proceso, no limitarnos al hecho, de ese proceso y ampliar en su concepción, en su preparación para tener las propuestas que le va a hacer al estudiante de cuáles podrán ser los materiales a analizar, las tareas a cumplimentar. Profesor Rafael, mi última pregunta tiene que ver con la manera de comprobar, la manera de examinar, la manera en que los profesores o la institución de manera general hoy comprueba que ese estudiante ha aprendido, lo digo con H, siempre lo enfatizo, el conocimiento. Que no se trata del hecho o la figura, sino el conocimiento. Es cómo hacer de ese control sistemático, de ese control al cierre de semestre, al cierre de año. Y voy a compartir las experiencias del Ministerio de Educación Superior porque sabemos que los controles siempre en la universidad tienden a ser muy fuertes, al menos así nos han hecho saber los estudiantes universitarios que nos escriben. ¿Cómo hacer que ese control no sea la esencia del estudio del estudiante, sino que sea una práctica para establecer en qué nivel está el conocimiento, pero no que el estudiante se prepare para el control? Yo creo que en primer lugar, viendo la evaluación no como un momento distinto del proceso, sino viendo la evaluación como parte del proceso, en el cual el profesor además
el trabajo este individualizado con el estudiante es muy importante. Todos los estudiantes no marchan parejo, es un aprendizaje, eso lo sabe todo profesor. Por tanto, esa capacidad que tiene el profesor desde un diagnóstico de los estudiantes que recibe, de partida, que tiene que explorar realmente qué conoce la asignatura, cuáles son sus expectativas, pues entonces hacer un trabajo que esté dirigido precisamente de forma personalizada a ver cómo cada uno de ellos avanza y no la idea de una evaluación final que reproduzca un conocimiento. Estamos lejos realmente de ver las cosas así. Además, en la enseñanza de la historia está el tema de la transformación también del individuo, de los valores. Yo leí ayer a Fernando Martínez Heredia un artículo hablaba del tema de la cultura, la importancia de la cultura política y de la historia, que incluso decía es cultura política la historia. Entonces nosotros tenemos que el profesor sepa en qué medida él está impactando, en qué medida está dialogando, en qué medida está cumpliendo con las expectativas, en qué medida está creciendo el estudiante con todo, no solo, repito, lo que presencialmente pueda decir de determinados temas, sino cuánto realmente el estudiante está creciendo a partir del proceso de la dirección del aprendizaje independiente que el profesor está haciendo o está dirigiendo en este caso con cada uno de los estudiantes. Es decir, la visión esa tradicional de una evaluación como punto de llegada, momento de alto en el camino para evaluar, creo que es algo que realmente está obsoleto. La evaluación tiene que ser reproducir valores, reproducir el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Rafael, también profesora Miriam, por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado a entender la enseñanza de la historia desde el punto de vista de la escuela. ¿Qué tanto se hace hoy? ¿Qué más falta por hacer para que la historia, la enseñanza de la historia y el aprendizaje de la historia deje de constituir una problemática en nuestra sociedad? Una problemática a la que la máxima dirección del gobierno cubano, en la figura del propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se le está dando toda la atención. Hay reuniones con la academia sistemáticas, lo hemos visto en más de una ocasión, constatando qué más se puede hacer para que la enseñanza de la historia sea amena, sea atractiva y sea también una necesidad de nuestros estudiantes. Y precisamente sobre la necesidad e importancia del conocimiento de la historia, yo quiero que reflexionemos al cierre de nuestra emisión. Sobre ello conversó mi colega Georgina Aguiar este fin de semana con algunas personas y esto fue lo que le comentaron. ¿Crees que es necesario conocer de la historia del país de uno? Claro, porque así pues a lo mejor viene algún extranjero, por ejemplo, y te pregunta sobre tu país y tú le puedes hacer una buena historia. Es necesario porque son nuestras raíces. Necesitamos conocer todos los sucesos anteriores de nuestro país. Creo que como parte de la historia, conocer nuestro pasado es también conocer nuestro presente y nuestro futuro. Conocer la historia de Cuba es algo muy importante porque nos ayuda a defender nuestros valores. Valores que tenemos que seguir fomentando principalmente en los jóvenes de hoy. La historia de Cuba es muy importante conocerla, como la historia del mundo completo. A ver, sabemos cuándo desembarcó Cristóbal Colón, cómo vivieron nuestros aborígenes, la historia de La Habana, muy bonita. Pienso que es muy importante, es muy lindo. Bueno, yo pienso que uno debe conocer primero su identidad, donde vive, porque eso es importante. Si no conoces donde tú naciste o la trascendencia donde tú vienes, no sabes realmente quién eres. Tiene importancia porque eso te sirve para muchas cosas, para defender tu país, tienes que conocer la historia de tu país. Es importante porque debes de conocer de dónde vienes y para dónde vas también. Bueno, imagínate que conocer la historia es conocer nuestras raíces, es saber por qué somos cubanos, es saber por qué defendemos las causas o las convicciones que tenemos hoy. Por eso es necesario conocer la historia, porque realmente uno no es más que el resultado de las cosas pasadas y las cosas presentes mejorarlas. Opiniones que nos llegan desde la sapiencia de cubanos y cubanas. Yo voy a despedir este momento con dos opiniones en Twitter. Esta primera es de Pavel Morales Díaz, acabada de llegar. Dice, hay que ir más a las fuentes primarias, hay que hacer concursos en las escuelas, talleres, debates con figuras, proyectar películas comentadas, relanzar programas como Escriba y Lea, pero con las tendencias de hoy y en horario estelar. Hay mucho por hacer, no basta con lamentarse. Una opinión que recibimos en Twitter. Y la última que vamos a compartir es la de Noralidis. Dice,
Igualmente considero importante el dominio de la historia local. Ello puede influir en las tradiciones y estilos de vida de nuestros barrios. Los talleres de transformación integral del barrio realizaron varias compilaciones que pudieran ser rescatadas para este propósito. Son, Raúl, algunas de las opiniones que recibimos en redes sociales. Las personas, han sido muchísimos los que nos han escrito. Hemos recibido opiniones por todas las vías de comunicación. Reitero, hoy publicamos las que nos llegan a través de Twitter y el próximo viernes, cuando tengamos otra visión, estamos preparando algo que puede parecerse un tanto a la telenovela. Vamos a ver si nos sale y si nos queda bien, y acercar un poco los medios de comunicación, lo que está haciendo hoy la televisión cubana, lo que ha hecho en estos últimos meses. Vamos a ver si lo logramos y traer quizás acá al espacio a esos protagonistas, a esas personas que nos han contado la historia a través del audiovisual de una manera diferente. Nosotros continuamos la emisión de lunes, nos acercamos inmediatamente a los acontecimientos culturales. Ya está lista Sailí Pérez Gordillo. Bellísima Sailí Pérez Gordillo, muy buenos días. Muchísimas gracias a los dos por esa introducción. Segundo encuentro con la cultura en nuestro espacio, y es noticia que la Biblioteca Provincial Martí de Santa Clara arriba hoy, 24 de febrero, a sus 95 años